nombre es Natividad Pan y soy la responsable del área de registro, documentación y archivo histórico. El motivo por el que presento esta edición está estrechamente ligado con la naturaleza de la pieza que mostramos hoy aquí. Como se viene haciendo en las anteriores ediciones, la razón de ser de esta actividad es dar a conocer al público patrimonio que o bien es invisible, por no estar expuesto en nuestros centros y salas de exposición, o bien lo está, pero pretendemos acercar de una forma más íntima y completa este tipo de obras al consumidor cultural. Hoy es por la primera de esas razones. Como saben, Fundos, además de poseer una nutrida y valiosísima colección artística, heredó también un conjunto documental muy preciado a nivel nacional y especialmente a nivel regional, además de un interesante fondo bibliográfico antiguo y una generosa y más moderna biblioteca. Fondo bibliográfico, fondo documental y biblioteca se encuentran ahora mismo en pleno proceso de ser visibilizados, de ser conocidos, estudiados y gestionados debidamente. Un proceso largo y arduo que iniciamos en este pasado 2021 con la mayor de las ilusiones para cumplir satisfactoriamente, esperamos lo más pronto posible, con el objetivo principal de todo centro archivístico y documental: servir al ciudadano el patrimonio de todos y para todos. Y para poder cumplir con este objetivo, empezamos por una de las tareas más atractivas y necesarias, la de difusión. ¿De qué forma? Mostrando una de las piezas pertenecientes al Fondo Bibliográfico Antiguo del Centro Documental y Archivo Histórico Fundos, a través del estudio desarrollado por una de las becarias de la Universidad de León, bajo la supervisión de este área. De manera que en el marco del convenio firmado por Fundos y por la universidad, ofrecemos la oportunidad a los estudiantes de Historia, Historia de Arte, Biblioteconomía y Documentación de desarrollar sus habilidades y conocimientos adquiridos y ponerlos, nunca mejor dicho, en práctica, especialmente porque se tratan de unos fondos, como hemos descrito anteriormente, con las circunstancias idóneas para que se entiendan lo que ellos han aprendido durante sus estudios universitarios. Sin más dilación, doy paso a la graduada en Historia de Arte, Rosa Micaela Bayón, y su exposición sobre el estudio de esta compilación de 3 obras maravillosas en un solo libro. Sin desvelar nada más, espero que les guste y que la disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Nati, y voy a dar comienzo ya a mi exposición. En primer momento les doy las buenas tardes. Mi nombre es Rosa Micaela Bayón Rodríguez y les voy a presentar en esta ocasión, como pieza del mes, un libro. En concreto, el volumen al que me refiero pertenece al Fondo Bibliográfico, como nos ha señalado Natividad, que posee el Archivo y Centro Documental Fundos. La Fundación hereda un archivo que se encontraba organizado de una forma concreta, por lo que se consideró que era conveniente mantenerlo con sus signaturas originales. En cuestión serían 18.081, 18.082, 18.083 y 18.084, que aparecen en la contraportada de la obra. Esto no suele ser lo habitual, normalmente se asigna una única asignatura para el volumen. Esta obra está custodiada en el archivo en una caja cuya matrícula es HF 5207, con la debida protección en cuanto a condiciones ambientales, de luz y humedad. Durante mis prácticas he elaborado una base de datos de la cual carecía este fondo bibliográfico antiguo, por lo que se consideró oportuno conservar la matrícula de esta caja y las asignaturas adjudicadas en las obras que contenía. El volumen es un compendio de 3 obras dentro del mismo libro, cuyos títulos paso a detallar. En principio tendríamos la primera de las obras, cuyo título es Crónica de don Álvaro de Luna, condestable de los reinos de Castilla y León, maestre y administrador de la Orden y Caballería de Santiago. La publica con varios apéndices. La segunda obra sería Seguro de Tordesillas, escribióle don Pedro Fernández de Velasco, llamado el Buen Conde de Haro. Y la última, Libro del Paso Honroso, defendido por el excelente caballero Suero de Quiñones.
Esta pieza tiene valor por estar relacionada con el fondo documental que se conserva en este archivo, en concreto con el patrimonio documental referido al linaje de don Suero de Quiñones, protagonista de la tercera obra, el libro del Paso Honroso, aunque sería una generación posterior. Hay que señalar el vínculo que une a los tres textos y explicar por qué se recogen en un mismo volumen. El personaje de don Álvaro de Luna aparece en la primera obra y de nuevo lo encontramos en la segunda, el Seguro de Tordesillas, ya que por su cargo de condestable de Castilla es un personaje relevante que interviene en los principales hechos acontecidos en estos años a nivel político. Al ser el consejero más fiel del monarca, será don Álvaro prácticamente el que gobierna en Castilla. El protagonista de la última obra, el libro del Paso Honroso, es don Suero de Quiñones, que guarda una relación estrecha también con el condestable, ya que había sido adiestrado por él mismo en el arte de las armas. Vista la relación de los tres personajes principales, los hechos que se están narrando concretamente en este periodo marcan lo que sería el periodo de reinado en Castilla de Juan II. Don Álvaro de Luna es una de las figuras más importantes de la nobleza castellana del siglo XV, que llega incluso a eclipsar el poder del rey, ya que fue capaz de influir en el gobierno de Juan II. Reinó Juan II desde 1406 a 1454. Heredó el reino de Castilla con tan solo 21 meses, por lo que hasta su mayoría de edad, que en esta época se fijaba en los 14 años, 1419, su reinado se gestionó mediante la regencia de su madre, Catalina de Lancaster. El gobierno se lo entrega a don Álvaro de Luna, que no consigue solucionar los problemas que había de base existentes en Castilla, ya que la nobleza aspira a controlar el poder monárquico y en esta lucha del control del gobierno tiene un papel muy importante los infantes Juan y Enrique de Aragón, que aparecerán posteriormente en una de las obras. El Seguro de Tordesillas, en concreto, ocurre en 1439 y en 1446 es cuando se desacredita la figura de don Álvaro, que acabará provocando su caída y que finalizará con su ejecución en 1453, un año antes de la muerte del rey Juan II. Este es el contexto que rodea los sucesos que se narran en las distintas obras. El reinado de Juan II es problemático y abundan episodios de luchas por hacerse con el poder por parte de los distintos sectores nobiliarios. Por otro lado, hay que señalar que fue una época en la que existió un gran auge de las artes y las letras. El rey Juan II actuó como un verdadero mecenas y él mismo poseía dotes literarias y musicales, lo que derivó en una corriente humanista en Castilla. Pasamos a exponer las características generales de lo que sería el volumen, que pueden, no sé si se han dado cuenta, pero bueno, el volumen lo tenemos aquí para que lo puedan ver de motu propio. Los textos que están incluidos en este volumen pertenecen al género de la crónica. Este aspecto se analizará más en detalle posteriormente. Está editada en Madrid en el año 1784. Y aúna los tres textos anteriormente citados. Son tres obras independientes, por lo que su paginación no es continua, siendo la más extensa la primera de ellas. Comenzando con las características externas, hay que señalar que el estado de conservación es bueno, las medidas del volumen son 200 milímetros de ancho por 266 de alto y que destaca sobre todo la calidad de su encuadernación. Esta se realiza en pasta española y se decora con escorredurías de tinta en tonos ocres y verdosos, como pueden observar. Los caracteres que se utilizan para los títulos se realizan mediante el empleo de tintas metálicas en tonos dorados y el corte del volumen recibiría una policromía en tonos púrpura. Siguiendo con las características externas, en la parte del lomo
En esta zona, como pueden observar, destacan las nervaduras que aparecen en resalte y se reserva este espacio para incluir decoración vegetal estilizada que se entremezcla con roleos con la técnica del grabado y se vuelven a utilizar tintas metálicas en tonos dorados. Los títulos de las obras aparecen insertos en sendos tejuelos. El título de la primera obra resalta en fondo púrpura y para las dos siguientes se utiliza el mismo tejuelo utilizando el tono verde. Pasando a la descripción ya del interior del libro, se puede observar que las primeras hojas de la contraportada, que se suelen denominar hojas de guarda, aparecen decoradas con la técnica de tintas al agua, dando como resultado formas helicoidales en tono amarillento, azulado, rojizo y blanco. Se reserva un espacio para las signaturas que, como ya se ha explicado, conserva la numeración que se le asignó en el archivo del que proviene. El libro comienza con la portada de la primera de las obras, en la que aparecen datos como el título, la persona que publica la obra, nos da información de qué se trata de una segunda impresión, por lo que se deduce que fue una obra que contó con gran aceptación y que fue necesario volver a editarla ante la demanda del público. También obtenemos datos del lugar y del año de edición y del nombre del editor. Este es el esquema que se repite para cada una de las obras del volumen y, por último, hay que señalar que se escribe en castellano antiguo y que se realiza en papel de excelente calidad, como era habitual por parte del taller de impresión que ejecutó la obra. Analizado los aspectos más generales de la obra, se van a tratar las figuras del impresor y editor por considerarse personajes relevantes en la ejecución y la difusión del volumen. La obra está impresa por Antonio de Sancha Viejo, nace en Guadalajara en 1779 y muere en Cádiz en 1790. Se dedicó a lo largo de su vida principalmente a labores de impresión, edición y encuadernación. Se casa con Gertrudis, que pertenecía a una importante dinastía de impresores que desarrollan su actividad a mediados del siglo XVII. En su matrimonio tuvo 4 hijos que también se dedicarán al negocio familiar editorial. El primer contacto que tiene Antonio de Sancha con el mundo del libro fue como encuadernador, trabajando con su cuñado Antonio Sanz. Destacó por su habilidad y sus contemporáneos ya reconocieron la calidad de sus encuadernaciones de lujo. Las características que le hacen destacar se ven desde los inicios de su producción, aunque su estilo irá evolucionando. Destaca la producción en época de Fernando VI, ejerce una gran influencia introduciendo las tendencias europeas en la península, pero añadiendo características exclusivas en la encuadernación hispana. Como innovaciones técnicas, utilizó el uso de hierros en ángulo y el empleo de plata para realizar los grabados. Durante su vida ocupó cargos importantes, llegando a ser encuadernador para la Real Academia de la Historia. Más adelante ocupó el cargo de encuadernador de la Biblioteca Real Pública y se le concede el título de criado de la Casa Real. En 1755 se le concede el título de impresor y librero de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. En 1755, este mismo año, viaja a París junto a su hijo y mejora su técnica de encuadernación. En el reinado de Carlos II continúa con su actividad y su taller destaca, marcando las pautas que van a seguir el resto de talleres peninsulares. Regresa a París y permanece allí hasta 1773, pensionado por el monarca. Y allí es donde su hijo aprende y destaca en el oficio de encuadernador. Sus obras las firmaba como Sancha Fécit, por lo que no se sabe con exactitud si alguna de estas obras que se adjudican a Antonio de Sancha serían de su hijo mayor. Al ser un negocio familiar y dedicarse todos a este oficio, la autoría de algunas obras nos genera confusión. Desde 1755
comienza su actividad como librero. Surge una tertulia dentro de su pequeño negocio familiar a la que acudían personajes de la talla del conde de Aranda. En 1770 se dedica ya a la impresión y en 1771 se muda a un local que estaba situado en la Plaza de la Aduana Vieja, lo que había sido anteriormente el Ministerio de Hacienda. En este negocio se llevan a cabo tanto labores de encuadernación como imprenta y librería, estableciendo su vivienda allí. En este lugar, en concreto, es donde se va a editar este volumen que estamos analizando. Hay que destacar su interés educativo como buen ilustrado que era, y en esta línea surge el interés por difundir las mejores obras de los grandes escritores entre los siglos XVI y XVII, de los que seleccionaba siempre las ediciones impresas en la vida de los propios autores, para que los textos resultantes se acercaran lo más posible al original. En su actividad como impresor destaca por su sentido perfeccionista, su particular modo de impresión utilizando márgenes muy amplios, una cuidada tipografía y un papel de hilo de excelente calidad. Sancha imprimió más de 200 obras en su trayectoria como impresor, llegando a trabajar con los mejores ilustradores de la época. Su figura es comparable a su coetáneo, Joaquín Ibarra Marín, y logró sobresalir en las tres ramas de la creación del libro, como encuadernador, como editor o como impresor. Con su producción logró que las artes del libro español estuviesen al nivel de la producción europea. Analizando la figura del editor, continuamos destacando la figura de Josep Miguel Flores y La Barrera. Nace en 1724 y muere en 1790. Fue un ilustre abogado que ocupó cargos como auditor general del Ejército y llega a ser académico honorario en 1749 de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Española. Realizó estudios de filosofía y teología, pero se dedicó principalmente a la abogacía. Se traslada a Madrid y, aparte de esta actividad, posee una importante biblioteca conocida dentro del círculo de los eruditos. A partir de 1763 edita la revista literaria Aduana Crítica y en ella se publicaba un listado de obras literarias que él consideraba que necesitaban impresión. Este proyecto literario pretendía la difusión y formación del gusto para el público en general, en consonancia también con el público, con el pensamiento ilustrado. Dentro de este proyecto realizó diversas ediciones de obras y crónicas que va publicando a lo largo de su vida, y entre estos proyectos se encontraría la edición del volumen objeto de estudio. Tras conocer estos aspectos más técnicos de la impresión y edición del libro, voy a dar paso a la presentación de cada una de las obras que reúne este volumen, de forma breve y concisa, haciendo mayor incidencia en la primera de ellas, ya que es la que presentaría mayor problemática. En primer lugar, les presento una pequeña ficha descriptiva de la obra y paso a analizar la misma. La crónica de don Álvaro de Luna es la obra más extensa de las que están incluidas en este volumen, consta de 481 páginas y se divide en prólogo a esta edición, tabla de títulos de la crónica del condestable don Álvaro de Luna, y a partir de aquí comenzaría la crónica como tal. Y por último se añaden los apéndices en la crónica del condestable. Con los apéndices se trata de legitimar los hechos históricos que se describen en la crónica mediante textos auxiliares que dan mayor sostén al discurso y refrendan algunos de los datos que se exponen en el texto, contextualizándolos con documentación de la época y hechos coetáneos. Se incluyen privilegios, cédulas reales y documentos que se custodian en el archivo de los excelentísimos señores duques del Infantado. Hay que destacar que en el prólogo de la crónica se hace referencia a la vinculación que existe de esta obra con la del rey don Juan II de Castilla. Se explica
cómo el personaje de don Álvaro interviene en los sucesos militares y políticos que relata la crónica de don Juan. Y estas dos crónicas coinciden casi en el mismo tiempo. Juan II de Castilla nace en Toro en 1405 y fallece en Valladolid en 1454. Fue rey de Castilla, como hemos dicho anteriormente, entre 1406 y 1454 y era hijo de Enrique III y la reina Catalina de Lancaster. En esta última parte del texto de la primera obra se tratan cuestiones sobre la autoría, la fecha de ejecución y teniendo en cuenta el sistema de cronología y su estilo. Se explica el añadido de los apéndices para dotar de mayor verosimilitud a los hechos que se están narrando. La fecha de ejecución que se proporciona sería entre 1453, que se empezaría, y 1460, en que falleció el sobrino del condestable. La obra se habría impreso por primera vez en Milán en 1546, ya que el bisnieto de don Álvaro estaba en esta ciudad ocupando el cargo de capitán de la guardia de la fortaleza y habría llevado consigo el original. Las características que el doctor Francisco Cerdá ha comparado la crónica con obras coetáneas que se escriben en la misma época y considera que tiene un estilo armónico y puro. El autor de la obra habría utilizado la lengua con elegancia y limpieza, en palabras de don Francisco Cerdá. Dentro del texto se encuentran reflexiones políticas y morales, se conservan frases relacionadas con príncipes y generales que aparecen en historias escritas de Grecia, Roma y España. Destacan las palabras en francés con el mismo significado que su idioma original. ¿Por qué ocurriría esto? Habría que relacionarlo con el establecimiento de franceses en la península a causa de las cruzadas para expulsar a los moros. En el texto se otorga a la figura de don Álvaro halagos por sus méritos, habilidades, costumbres y hazañas. La obra se imprimió fuera de España, por lo que la ortografía se encuentra desfigurada. Aquí les presento la ficha correspondiente a la siguiente obra: Seguro de Tordesillas. La segunda obra que incluye el libro se dedica al Seguro de Tordesillas. Está escrita por don Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro. Su secretario Pedro Mantuano recoge la vida del conde de entre los escritos que se encontraban en la librería del conde de Castilla y de León, y se publica junto a una sumaria relación de linaje Velasco y baronía de los señores de esta casa. También aportarían escrituras notables que datan del tiempo del conde. La autoría, por lo tanto, sería de don Pedro, conde de Haro. Esta publicación, la que estamos analizando, data de 1784, la vuelve a imprimir Antonio Sancha en Madrid y se trata de una segunda edición. Consta de 112 páginas y hay una reproducción digital del original conservado en la biblioteca de la Universidad de Granada. El idioma que se utiliza es el castellano. Al ser una obra que comparte el mismo volumen con otros dos textos, pues presenta la misma encuadernación en pasta española. La obra se divide en prólogo a esta edición, carta dedicada a Juan Fernández de Velasco, condestable de Castilla, Pedro Mantuano, su secretario, tabla de las escrituras y capítulos contenidos en este libro, y se pasaría a relatar la obra como tal del Seguro de Tordesillas, que constaría de 82 capítulos. Se inicia el texto tratando de contextualizar la figura del conde de Haro, detallando su ascendencia del linaje de los Velasco y las relaciones que tiene de nuevo con el monarca Juan II de Castilla. Se menciona la confederación de don Pedro establecida con don Álvaro para servir a don Juan y su hijo Enrique en 1445. Posteriormente a esta introducción se centra en el hecho del Seguro de Tordesillas. El título del conde de Haro se lo concede Juan II, aparte de los títulos de camarero mayor y miembro del Consejo Real. Juan II de Aragón
era rey consorte de Navarra, pero el gobierno recaía en su esposa Blanca. Movido por intereses familiares, en 1429 se posiciona al lado de sus hermanos, los infantes de Aragón, e invade Castilla por el Valle de Henares. En esta maniobra, el rey Juan II de Castilla se defiende apoyándose en Pedro Fernández de Velasco, el conde de Haro, que defiende la villa para fortalecer la frontera navarra. Se establece en el sitio la defensa con 600 lanzas y 1000 peones. En 1430 se firmó la tregua entre Aragón y Castilla, quedando Juan II de Castilla como señor de Haro, y se comprometía a no enajenar esta villa. Pero posteriormente, en las Cortes de Medina del Campo, se entregan varias poblaciones, incluida la de Haro, a Pedro Fernández de Velasco en concreto, quien en este año se le daba el título de conde de Haro. El texto nos relata todo lo sucedido en estos años, en 1439, en el que el conde actuaría como intermediario, intentando establecer la paz entre la alta nobleza, defendida por los infantes de Aragón, y en el otro mando tendríamos a Juan II de Castilla y el condestable. De nuevo aparece aquí la figura de don Álvaro de Luna. Tras este hecho se escribiría esta crónica. Es aquí donde se observa la relación con el texto anterior, ya que en el capítulo del seguro habría intervenido, por una parte, el condestable de Castilla, en este caso formando alianza con el monarca Juan II de Castilla. Por último, se presenta la ficha de descripción de la última de las obras y paso a analizar esta. Continúa el libro con este relato que nos informa que se ha copilado de un libro antiguo por Fray Juan de Pineda, que pertenece a la Orden de San Francisco. El impresor es el mismo, Antonio de Sancha, pero sería un año anterior a las otras dos obras, 1783. Contaría con 68 páginas, con un prólogo a la edición, una licencia y una indicación en la que se hace mención, como en la crónica de Juan II, en el capítulo 240, se relata el propósito de la historia del Paso Honroso. Se divide en 79 capítulos y finaliza con un listado de los defensores o mantenedores, llamados también, y otro listado de los conquistadores o aventureros. En este último listado se citarían concretamente aquellos caballeros que, defendiendo el paso, habrían conquistado este. Y la noticia de las carreras y las lanzas que exactamente se utilizaron en los combates. El protagonista de la historia es don Suero, que nace en 1409 y fallece en 1458. Un noble caballero leonés, señor de Navia, segundo hijo de María de Toledo y Diego Fernández de Quiñones, merino mayor de Asturias y señor de Luna. Don Suero, además, servía desde los 17 años a don Álvaro de Luna, que a la postre fue quien auspició este torneo. El hecho que se nos relata data de 1434, se trata de un torneo que se llevó a cabo en la localidad de Hospital de Órbigo, en la provincia de León. Suero de Quiñones pidió audiencia al rey Juan II de Castilla para que le concediese el permiso de celebración de este torneo especial. Este consistía en que los caballeros que fuesen a transitar por el puente de Órbigo, lugar muy frecuentado ya que se encontraba dentro del Camino de Santiago, se deberían batir a fuerza con don Suero. Si no aceptaban, debían depositar un guante en señal de cobardía y atravesar el río vadeando. Este torneo se mantuvo durante un mes y le acompañaron sus mejores amigos. El torneo tenía una principal motivación, que era la prueba de amor que don Suero quería rendirle a doña Leonor de Tobar,
llevando una argolla al cuello todos los jueves, de la cual intentaba liberarse. En el combate se llegaron a romper 300 lanzas, 3 por cada contrincante. Posteriormente de haberse batido con todos los caballeros que se presentaron en el puente, pudo peregrinar a Santiago y liberarse de esa argolla. El rey dio permiso para que se celebrase la justa, apoyando a don Suero e incluso invitando a los mejores caballeros del reino. El torneo tuvo lugar en 1434, comenzó el 10 de julio y se finalizó el 9 de agosto. Solo hubo un día de descanso, que fue el 25 de julio, la festividad de Santiago. La justa se realizaba junto al puente. Se iniciaba cada jornada de combate con una misa. Si según las crónicas solo habría fallecido un caballero aragonés, se le da esta procedencia, Asbert de Claramunt. Al finalizar el torneo, don Suero partió junto a sus amigos e iniciaron la peregrinación a Santiago para cumplir la promesa. Al llegar a Santiago depositó la argolla junto a la cinta azul que indicaba o simbolizaba el amor por su dama. Hoy en día aún se custodia esta alrededor del cuello de la imagen de Santiago Menor en la Catedral de Santiago de Compostela, en la Capilla de las Reliquias. Hay que entender la importancia de estas justas, contextualizarlas, teniendo en cuenta que en estos años ya no se celebraban justas caballerescas. El torneo se recuerda como paso honroso y son muchos los autores que lo narraron en su época y los poetas que lo cantaron. En la introducción se comenta cómo se incluye la historia del paso honroso en la crónica de nuevo del rey Juan II, pero Pineda señala que no todo es cierto lo que se atestigua en esta crónica, ya que el autor que ejecuta la crónica del rey Juan II no estuvo presente en los hechos. Sin embargo, Juan Pineda sí hubiera constatado personalmente lo sucedido. En el prólogo de la obra se señala la importancia del texto como muestra de las costumbres que tenían lugar en la península en aquella época. Se pueden establecer comparaciones con el resto de lo que está aconteciendo en Europa. En España, pese a la invasión árabe, habrían sobrevivido este tipo de ceremonias. Don Suero ya habría aparecido en la crónica de don Álvaro de Luna. Seguimos viendo la relación de los tres personajes. Pedro Rodríguez de Lena, notario real, habría autorizado una crónica escrita de este hecho a Juan Pineda, que abrevió el libro auténtico con total fidelidad y lo imprimió en Salamanca por primera vez en 1588 y se considera un libro rarísimo. En la introducción se explica cómo en la narración de la crónica de don Juan II hay diversos datos que no coinciden con la versión que nos está ofreciendo Pineda, como el año del acontecimiento, los caballeros que intervinieron, las reglas del torneo, el origen del caballero que les comenté, que era aragonés, que murió en el combate, y el número de mantenedores, considerando que la versión más verosímil sería la de Pineda, ya que él partiría del resumen de la obra original. Como conclusiones, son tres obras diferentes que no ofrecen la misma problemática en cuanto a sus características. Y tras el análisis de la crónica de don Álvaro, estas son las cuestiones principales que han surgido. Sobre su autoría, distintos estudiosos de la obra han propuesto, tras el análisis de la misma, diferentes identidades sobre quién pudo realizar la crónica, desde Gaspar Barreiros, que señala que el autor pudo ser Gonzalo Chacón, criado del mismo don Álvaro de Luna. Don Josep Pellicer consideraría que la obra sería ejecutada por don Antonio de Castellanos. Frankenau, otro estudioso, perpetúa como autor de la crónica a don Antonio de Castellanos, basándose en la autoridad del anterior estudioso, don Josep Pellicer. Pese
pese a carecer de ninguna base científica. Este error, por lo tanto, se fue perpetuando, atribuyendo la autoría de la obra al editor de la primera edición, que se realizó en Milán en 1546, cuyo nombre era Antonio de Castellano. García Antenazas argumenta la posibilidad de que haya una doble paternidad literaria, basándose en aspectos estilísticos y diferencias sintácticas que se pueden observar cuando analizas la obra. Montel-Roch, ya un estudioso de que hace su estudio en 1977, no está de acuerdo con García Antezanas. Él considera que la existencia de diferencias estilísticas dentro de la crónica se debe a que a partir de 1453 hay un cambio de intenciones por parte del autor. En un principio, la crónica se muestra el ascenso del personaje de don Álvaro, los servicios a la corona hasta su caída. Todos los argumentos presentados por los distintos autores no nos proporcionan suficientes pruebas para dilucidar la autoría de la crónica con absoluta certeza. Sobre su cronología existen también problemas de datación, debido a que las crónicas que se escriben durante el siglo XIII surge una variación en el cómputo anual que se modifica por otro sistema. En 1383 el rey Juan I abolió el cómputo antiguo, que sería la era de César, en la que el año comenzaba los primeros días de enero, en las calendas. Se sustituyó por una nueva datación por los años del nacimiento de Cristo, en las que el año se fijaba el día de Navidad. Por lo que algunos autores continuaron con la datación antigua, la era del César, y otros utilizaban el nuevo sistema, la era de Cristo. La cronología de cada suceso tampoco se señala con exactitud o se omite. Se concentran hechos en un mismo año y datos como el nacimiento de don Álvaro no se puntualiza, y tampoco se puede adivinar la fecha porque se ofrecen datos incoherentes. El día de su muerte tampoco lo señala con exactitud, pero por otros textos podemos saber, como en la crónica de Juan II, se sabe que muere a la edad de 63 años. Por lo que los hechos presentados en el texto no están debidamente datados, dando como resultado que el lector pueda poner en duda la certeza de los datos que le están ofreciendo. En cuanto a la edición utilizada, la presente edición es de 1783, como le he comentado, y utiliza 4 manuscritos. 2 de ellos estarían editados en Milán y otros 2 son posteriores a esta edición. La obra está editada con apéndices que se añaden posteriormente, que sirven como fuentes para la compresión del texto. Se omiten testimonios coetáneos que se recogen en otros escritos, ya que hay gran volumen de estos y se encuentran dispersos en diferentes obras. En cuanto a pruebas de los hechos escritos que aparecen, de los hechos históricos que aparecen en la obra, los hechos que se narran en el texto se recogerían tanto en los apéndices del volumen, en los privilegios, cédulas reales, autos, sentencias e instrumentos públicos, que se incluyen al final de la crónica. Aquí aparecería el extracto de documentos cuyos originales se conservan en el archivo de la Casa de los Duques del Infantado. En estos documentos aparece el privilegio, que data de 1438, en el que el rey funda el mayorazgo para don Álvaro de Luna. Para dignificar el personaje se aporta un informe del linaje de los Sarmiento, al que pertenece el condestable. Aparecen también testimonios de personajes coetáneos que recogen la astucia y codicia del protagonista, pero se reconoce que su figura estaba rodeada de enemigos que perjudicaron su imagen, ya que ansiaban su posición. Incluso dentro de la crónica de don Juan hay capítulos que debieron de ser interpolados por otro autor, ya que incluyen datos incorrectos que tratan de perjudicar la imagen de don Álvaro.
Y de eso hablamos en este apartado, la interpolación de los escritos que se pueden observar dentro de la crónica. Se considera que fue Mosén Diego Valera, criado de don Álvaro de Estúñiga, que era enemigo de don Álvaro de Luna, el que habría interpolado la obra intentando desacreditar la figura del condestable. En el prólogo se nos da noticia de que la obra se ha reimpreso y que se han añadido los apéndices y las otras dos obras que acompañan a la crónica de don Álvaro. En cuanto a la clasificación del género de la obra, he comenzado mi exposición diciendo que es una crónica. Se ha hecho un estudio valorando que el texto se encuentra entre dos géneros historiográficos, la biografía y la crónica. La crónica sería una relación de hechos históricos donde se narran y puede observar el orden de los tiempos. Generalmente se ordenan por años. Se caracteriza este género por tener una progresión lineal y que cultiva el detalle. La forma que emplea es de diario o memoria y aparecerían elementos en relación con el contexto social de la época. Estas características las podemos observar en la crónica de don Álvaro de Luna, un orden cronológico, aunque subdivide la obra en capítulos, no en años. En la obra se asigna a cada capítulo un número romano, seguido de un título, indicando la materia sobre la que se va a tratar posteriormente, convirtiéndose en una información descriptiva importante de cada apartado del texto. En la crónica se utilizaría el año exclusivamente en el género de la crónica para encabezar cada capítulo. No se indicarían en las crónicas directamente títulos. El autor intenta ofrecer una imagen literaria del personaje histórico, don Álvaro de Luna. Se utilizan los materiales históricos de los que parte para realizar una reconstrucción literaria de los acontecimientos y según la estructura que se emplea en la obra se puede entender que el autor persigue hacer una manipulación de los papeles históricos de los personajes que aparecen en la narración. Así lo que lograría es que a través de un contenido dramático el lector se identifique con el personaje principal, con don Álvaro, manipulando los hechos a favor de este personaje. La crónica nos estaría aportando la narración de la vida del hombre de confianza del rey, desde su nacimiento hasta su muerte. Para ello se acuden a fuentes historiográficas y acontecimientos históricos. Por medio de determinados mecanismos literarios se recrea el género del encomium, que consistiría en la exaltación del personaje, alabándolo y exaltando sus virtudes. En cuanto a su relación con el género de la biografía, tiene características semejantes a las biografías del siglo XV, el retrato físico y moral del personaje, la exposición del linaje de este y hechos que él mismo realizó. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, nos encontramos ante un texto que presenta características comunes con la crónica y elementos biográficos, por lo que sería una crónica sui generis. Por lo tanto, tras el análisis de las obras, se puede concluir que a este subgénero pertenecen tanto el primer texto del volumen como las otras dos obras posteriores. En el Seguro de Tordesillas, las conclusiones que se han obtenido es que esta obra no presenta el tipo de debate en comparación con la anterior, siendo más claros los datos de autoría y de cronología. Nos relata hechos del mismo momento histórico que la obra anterior y se puede entender que se aúna en un mismo volumen con las otras dos obras porque intervienen los mismos personajes, tanto el rey Juan II como don Álvaro de Luna. Se trata de legitimar estos escritos apoyándose en la utilización de fuentes documentales de las bibliotecas y archivos del propio Conde de Haro, y para dar mayor consistencia y verosimilitud al texto se acompañan de estudios de linaje y escrituras notariales. Para finalizar,
es el último libro del compendio. Hay que destacar que la temática de la novela caballeresta, en la que se relatan las justas, ya estaba cayendo en desuso porque apenas se realizaban ya en estos años. Existen de nuevo discrepancias de datos que se describen en el texto y que también aparecen alterados en la crónica coetánea del rey Juan II. La obra tiene valor no solo a nivel de relato de un hecho histórico, sino que nos muestra las costumbres de la época. Y se puede ver cómo el Camino de Santiago en esta época y la actividad de la peregrinación hacia el lugar santo estaba profundamente enraizado en la sociedad de aquel momento. Por último, para finalizar, nos encontramos con datos alterados según las distintas versiones que relatan el Paso Honroso, siendo la más fiable la de Fray Pineda, que habría realizado la versión más verosímil, ya que él partiría del resumen de la obra original. Como conclusión, tras el análisis de esta obra, se me ha permitido observar cómo los géneros de la crónica y de la novela histórica son muy relevantes para transmitir hechos históricos y para difundirlos, pero que es necesario realizar un análisis profundo no solo de estos géneros, sino de las distintas fuentes documentales que pueden corroborar estos hechos para determinar que sean verosímiles. Doy por finalizada mi exposición y les agradezco su atención y que me hayan acompañado en esta tarde. Muchas gracias.